Hola, buenas tardes. Eh, Agradezco la invitación al Seminario Permanente de Género y gracias a la doctora Luz María Tetlacuilo por la invitación para participar aquí. Para nosotros, yo que vengo de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Luz María nos ha ayudado muchas veces con asesorías y este, varias conferencias. Les agradezco pues este espacio y yo me presento, yo soy antropóloga de formación y yo soy académica de la Escuela Superior de Medicina, en la cual he realizado un trabajo de investigación sobre acoso grupal, mobbing en mujeres embarazadas, que se embarazan cuando estudian y trabajan. Entonces, bueno, este trabajo que yo he estado realizando ya tiene varios años que estoy investigando el acoso laboral y es un tema considerablemente complejo cuando nosotros vemos más de cerca algunas circunstancias específicas como son qué pasa cuando las mujeres se embarazan y trabajan, qué pasa cuando las mujeres se embarazan y estudian, qué pasa con qué sentimientos emergen. Y bueno, esas preguntas me motivaron para empezar a ver que si podía ser aplicado en un estudio socioantropológico las categorías de mobbing, que quiere decir un acoso grupal, y el bullying, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que desarrollamos un trabajo, un proyecto de investigación apoyado por el Instituto Politécnico Nacional y gracias a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la misma institución, pues nos apoyaron con la investigación desde la Escuela Superior de Medicina y con el apoyo de estudiantes de medicina. Entonces, bueno, pues les voy a empezar a platicar, no sé hasta dónde vamos a poder tener esa interacción. Me gustaría también escuchar los comentarios del público. Y bueno, pues nos vamos a la primera diapositiva. Y bueno, el tema es del acoso grupal móvil e intimidación a mujeres que se embarazan cuando trabajan o estudian. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo, en lo que nos dan la siguiente, el objetivo de este trabajo, de esta conferencia, es precisamente hablar sobre la intimidación como un bullying hacia las mujeres que se embarazan cuando trabajan o estudian. Y bueno, ¿por qué es importante hacer esta investigación? Es importante porque nosotros ni siquiera tenemos idea luego de cuánta violencia implica o representa que las mujeres se embaracen y que ellas se conviertan en el objetivo de esas violencias. Por el simple hecho de estar embarazadas, reciben agresiones, burlas a sus cuerpos y también una negación hacia el trabajo, ¿no? Suelen ser despedidas y bueno, nosotros nos fuimos acercando paulatinamente a este fenómeno y empezamos a tomar una muestra amplia de mujeres y sin pensar necesariamente en la edad. De ahí pudimos ver que varias de ellas reportaron agresión, que se sentían muy tristes, que se sentían deprimidas, que no solamente era la situación difícil de saberse embarazadas para aquellas que no habían planeado un embarazo. Y entonces dijimos, bueno, si hay una discriminación laboral por embarazo, ¿cómo se da esta discriminación laboral? Tiene que haber un proceso, tiene que haber un elemento que nosotros podamos ubicar para poder decir si hay o no hay un acoso grupal, que es un mobbing, y un acoso, una intimidación hacia las mujeres que deciden ser madres, aunque lo hayan decidido o aunque haya sido
un embarazo sin haber sido planeado. Entonces, bueno, vamos a ver primero qué es el concepto de mobbing para que nosotros entendamos qué es un mobbing, ¿no? Entonces, el mobbing es un proceso de acoso grupal que siempre puede ser que inicie de una manera violenta, pero en otras ocasiones inicia paulatinamente de una manera velada. Es decir, en el mobbing viene del verbo to mob, que es agredir en grupo, y no se sabe siempre quién es el principal acosador. O sea, ¿por qué? Porque se da en grupo. Y entonces, en este proceso de acoso grupal, se utiliza más para los ambientes laborales. Entonces, bueno, mientras que en el bullying, la siguiente, por favor, en el bullying, que quiere decir torear, embestir, agraviar, acosar, yo les pongo aquí una definición que me parece muy, muy buena para entender qué es el bullying y diferenciarlo del mobbing, que son dos anglicismos que significan diferente. Y esta es una definición de Can Zipper, de un psicoanalista. Ahí les pongo la nota para que puedan ubicar el video en otro momento. Y bueno, ¿cómo se da esta intimidación con el bullying? Se da a través de una violencia más directa, abierta, y que se trata de embestir, de agraviar, acosar al otro u otra, y es la ofensa agraviante al sentimiento de sí, es decir, este es el sentimiento que yo tengo y que no hay video, es para que ustedes lo puedan en otro momento tomar nota y lo puedan ubicar. Entonces, lo que nosotros tomamos de esto es la definición solamente. Entonces, es una vergüenza que lo que a veces le pasa a un sujeto con el bullying y es un deseo de contraofensa y represalia de que pero no siempre se puede dar esta ofensa y represalia. Eso es lo que yo quiero mostrar, que en el bullying, tanto como en el mobbing, no siempre, aunque se sientan ofendidos, no siempre se puede responder a esa ofensa y represalia. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de condicionamientos. No es lo mismo un bullying en la calle que un bullying dentro del trabajo o el bullying en una sección de posgrado o en un programa de posgrado o en un programa de licenciatura. ¿Por qué? Porque si el bullying lo hace el profesor, si el alumno o la alumna ofende al profesor, tiene muchas posibilidades de ser reprobado. Entonces, bien, estos dos conceptos, una vez que los tenemos más claros, de que el bullying es una agresión directa acompañada de mofa, de burla, y que puede ser, y que se sabe quién es el buleador o la buleadora, porque también hay hombres y mujeres. En el caso del mobbing es más discreto, es más velado y es grupal, que no siempre se sabe quién es el principal acosador. Imagínense ahora, esta situación de el mobbing y el bullying en ambientes laborales o en ambientes escolares, con mujeres que muchas veces se embarazan y empiezan a padecer burlas y mofas por su embarazo. Pero no es solamente la burla y la mofa, sino que estas dos formas de violencia tienen objetivos muy específicos. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos muchas veces es obligar a la otra, a la parte acosada, a que ceda ciertas peticiones, como por ejemplo abandonar el trabajo o bien estar permanentemente subestimada o subordinada a lo que digan los otros con mayor poder.
Entonces, claro que esta situación genera un conjunto de incomodidades, sobre todo en aquellas mujeres que están atravesando no solamente una situación difícil de si continuar o no con el embarazo, o las que están recibiendo la buena noticia si estoy embarazada, pero todo lo que conlleva esa otra parte del embarazo, que es en la que yo he querido insistir, de ver qué tanto intervienen otros factores. O sea, que no es el embarazo en sí y la toma de decisión, sino todo el conjunto de condiciones que hay. Y el mobbing y el bullying desde el sistema patriarcal, créanme que es verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque creemos que el bullying solamente lo hacen los niños o los adolescentes, y no es así. También el bullying, los niños buleadores difícilmente cuando llegan a su vida adulta dejan de ser buleadores. Entonces, en situaciones concretas como lo que es una mujer, una joven embarazada, genera bullying sobre todo en aquellas mujeres que se embarazan en una edad muy temprana, como por ejemplo el caso de las madres, de las mujeres adolescentes que están asistiendo a la secundaria o a la prepa o a una licenciatura, y que nosotros vimos que a medida que el embarazo se presenta de manera más temprana, es mayor la violencia hacia ellas. Entonces, bien, nosotros pudimos ver que tanto en el embarazo temprano, en mujeres de edad temprana, como en otras mujeres que sí planearon su embarazo, que sí trabajan o que estudian un posgrado o que son médicas, la vivencia suele ser distinta. Sin embargo, sí hay ciertos elementos que la vuelven vulnerable a padecer un mobbing o un bullying, sobre todo el mobbing, porque cuando se trabaja, nosotros observamos que las mujeres trabajadoras se insertan al mercado, pero aquellas que no tienen un trabajo, por ejemplo, de base, son más propensas a vivir algún tipo de discriminación laboral, para que el objetivo es muchas veces despedirlas. ¿Y quién va a suplirlas? Entonces, dentro de la misma organización se va dando una situación de poder decir, bueno, pues si está embarazada y se va a ir de incapacidad, alguien más puede cubrir su trabajo. Y entonces, en ese proceso, que parece que solamente es una cuestión organizacional, se convierte en en una forma de mobbing, de acoso, como una estrategia para que, ¿sabes qué?, ya no regreses, o sí regresas, pero vas a ser muy vulnerable. Entonces, en este sentido, muchas mujeres, aún con grados académicos altos, lo han padecido o lo padecen, y aquí el problema no es si el embarazo es o no planeado. Ella lo ha decidido así, pero su vida laboral se ve afectada en este sentido porque no tiene tal vez un trabajo como tal, y por tanto ella se vuelve vulnerable porque enseguida, en las subjetividades que prevalecen dentro de las organizaciones, tiene que ver con las formas estrictamente patriarcales. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres van a ser más vulnerables. ¿Por qué? Porque se cree que una vez que llegan a ser madres, no tienen tiempo para poder desempeñar su trabajo. Y por tanto, esta situación las lleva a padecer un mobbing, de tal forma que algunas mujeres lo padecen tanto que llegan a tener alteraciones en su salud por la presión tan grande de que ellas se sienten muy presionadas a medida que avanza su embarazo.
Entonces, bueno, dentro de las múltiples formas de acoso y causas que lo pueden motivar, podemos destacar el caso de las trabajadoras en situación de embarazo o las que han regresado de su permiso de maternidad, que para nosotros implicó todo desde el embarazo y el regreso al trabajo después de la maternidad, o bueno, de ya tener al bebé, y los que solicitan una reducción de horas para el cuidado de sus hijos. Si hay algo que nosotros pudimos ver en nuestra investigación que muestra precisamente la situación tan vulnerable de los aspectos sociales y económicos de las mujeres, que las hace vulnerables dentro de un sistema patriarcal, es precisamente la maternidad. Por un lado, muchas mujeres muy destacadas, por ejemplo, estudiantes de medicina o estudiantes de alguna especialidad que se convierten en madres, difícilmente quieren aplicar todo su tiempo para no descuidar a su hijo o hija, y ello las hace vulnerables a vivir un móvil. O sea, desde el momento en que si no tienen un capital social, que entiendo por capital social, amigos, amigas, parientes, mamá, papá, que les ayuden con el cuidado de los hijos, o la pareja, va a ser muy difícil que ella no viva una forma de violencia o distintas formas de violencia dentro de su ambiente laboral o su ambiente escolar. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, bueno, la maternidad como elemento motivador de acoso laboral es precisamente todo ese conjunto de sentimientos que se sabe que se desarrollan al tener un hijo o hija. Todo lo que representa ser madre para una mujer de hoy, según varios investigadores, todo esto está cambiando y muchas mujeres están postergando su plan de maternidad para otro momento y tal vez para ya no ser madres. Pero aquí la cuestión es entender cómo se dan estas situaciones de violencia hacia mujeres embarazadas. Y cuando nosotros las vemos con mucho cuidado y las analizamos en términos socioantropológicos, nos damos cuenta que hay una significación muy especial de lo que son las mujeres embarazadas. Entonces, bien, por otro lado, la situación más delicada se da con las mujeres estudiantes. No tanto lo encontramos con las mujeres trabajadoras, sino más con las mujeres estudiantes, que se ha observado que suelen padecer cualquier tipo de burlas por parte de sus compañeros como de sus profesores. Y las instituciones poco hacen para frenar la intimidación o bullying hacia ellas. Algunas estudiantes niegan ser madres para continuar con sus estudios. Y a quienes les encargan la responsabilidad del hijo es, por ejemplo, a los padres, si es que cuentan con ellos. Pero pensemos en las mujeres que no tienen este capital social y cultural, o sea, este capital social más bien, y que también, el capital cultural de que los padres puedan ayudar a las hijas estudiantes a concluir sus estudios y que ellos puedan ser de alguna manera los padres de los hijos si es que la pareja no asumió la responsabilidad. Pero aquí la violencia que viven estas mujeres estudiantes en nuestro grupo de investigación, nuestros sujetos de investigación, fue el grupo que más sufrió la maternidad. ¿Por qué lo padeció tanto? Incluso llegaron, varias de ellas reportaron que una vez que se enteraron de que estaban embarazadas, la mujer más joven que nosotros incluimos en nuestro grupo de investigación tenía 14 años y ella y su pareja estaba con ella y le dijo, bueno, vamos a casarnos, no hay problema, las familias estaban de acuerdo, pero no sabían ni cómo reaccionar en esa edad. Sin embargo, ellos tuvieron el apoyo tanto de los padres, de ella como de él, y pudieron continuar con sus estudios. Pero hubo otros casos,
igualmente de mujeres muy jóvenes en las que no pudieron continuar con sus estudios y tuvieron que quedarse como a cuidar al bebé, como amas de casa o ser trabajadoras asalariadas en alguna tienda, en una farmacia, y con salarios considerablemente bajos, por tanto ya no pudieron regresar a estudiar. Lo mismo ocurre en las sociedades con antecedentes mesoamericanos, por ejemplo, en diversos grupos étnicos, que las obligan, una vez que las mujeres de 14, 15 años tienen un embarazo, se les obliga a casarse para justificar el honor de la familia, para justificar que, bueno, pues ellos tienen que casarse dado que se comprometieron a tener un hijo. Y desde ahí ya empieza otra historia para las mujeres que un día fueron estudiantes y que, bueno, tuvieron que suspender sus estudios. Pero, ¿qué pasa ahora con las mujeres que sí son estudiantes? Entonces, las mujeres que sí continuaron sus estudios, aún en la secundaria, en el que se embarazaron en el tercer año de secundaria y continuaron con sus estudios y apoyadas por la familia e incluso algunas apoyadas por la pareja, cuando ingresaron, cuando continuaron y se hizo evidente su embarazo, empezaron a recibir burlas de los profesores y de las profesoras, aludiendo siempre a sus cuerpos, aludiendo siempre a la parte sexual como algo negativo, como diciendo, bueno, las ponían de ejemplo. Ya vieron a fulanita de tal, ella se embarazó, eso le pasó por con groserías, por puta, por caliente, por cachonda. Y entonces las alumnas refirieron que al hacer burla el profesor o profesora de su condición de mujer embarazada, todos los alumnos, todos sus compañeros y compañeras de escuela también se unían a esas burlas. Para varias mujeres, de que nosotros tomamos una muestra de 80 mujeres en edad, la menor, como yo les dije, de 14 años hasta 45 años, las que se llevaron la mayor cantidad de burlas y de agresiones fueron las más jóvenes. Estas mujeres estudiantes, y que ellas incluso pensaron que tenían que suicidarse. De ese grupo del que yo les hablo, de las mujeres estudiantes y de las que más recibieron burlas, pensaron en el suicidio un 78% de ellas. Entonces, ¿y de qué forma pensaban suicidarse? Cuando se les pregunta, ¿y de qué forma pensabas suicidarte? Siempre era saliendo de la escuela, yo me voy a aventar a las líneas del metro para las que estaban en la Ciudad de México. Otras, cortarse las venas, y otras eran colgarse de un árbol o de unas escaleras. Entonces, verdaderamente pudimos conectarnos con estas mujeres jóvenes y que se quejaban del lenguaje sexista de los profesores y profesoras, que eran constantemente atacadas porque las ponían como ejemplo de burla y que por tanto ellas ya no querían ir a la escuela. Pero ellas dijeron, bueno, no solamente son los profesores, sino también son nuestros compañeros, son los amigos de mi novio, son los amigos de mi pareja, son todos. No obstante, esa violencia que estaban viviendo en la escuela, la violencia que vivieron y que viven en sus casas, para ellas es todavía peor. ¿Por qué? Porque todas las mujeres, aún incluyendo a las mujeres más adultas que tuvieron embarazos no planeados, cuando le notificaron a su pareja o a su familia que estaban en situación de embarazo, casi siempre las reacciones del más del 80%, estamos hablando de un 82%,
insisto, mujeres que se embarazaron de forma no planeada recibieron violencia intrafamiliar acompañada de cómo se presentó esa violencia. Bueno, esa violencia no fue necesariamente violencia física, fue violencia verbal, fueron agresiones porque no te cuidaste, para las mujeres más adultas, pero para las mujeres más jóvenes, tú provocaste, tú eres una puta, tú eres una cualquiera, todos los adjetivos más negativos que las jóvenes recibieron, y varias de ellas dijeron, es que yo no sabía, ni supe cómo, ni por qué me embaracé, cómo es posible que yo tenga 4 meses de embarazo o esté en la semana 20 de embarazo y yo no sé ni qué me pasó. Pero lo que ellas sí refirieron, un gran sufrimiento. Entre las emociones más comunes reportadas, en primer lugar, miedo. En segundo lugar, vergüenza. En tercer lugar, culpa. Y en cuarto lugar, un deseo, enojo y deseos de venganza de todos, no solo de la pareja, sino del papá, de la mamá, de las tías, de la abuelita, que ya ves, tú lo provocaste, tú te debiste haber cuidado, ¿por qué no tomaste tus precauciones? Si fueras diferente, si no fueras coqueta. Entonces, todos estos adjetivos van siendo parte de la vivencia, van estigmatizando a estas mujeres jóvenes que se convierten que se embarazan y que varias de ellas piensan, bueno, voy a tener que suspender el embarazo, entran en la disyuntiva, las mujeres, y aquí nosotros tenemos algo muy interesante que tiene que ver por clases sociales. Las mujeres de clases sociales altas tienen más autonomía en cuanto al manejo de sus recursos y ellas a través de su grupo de amigas pueden ausentarse, pueden viajar a una ciudad, a la Ciudad de México, para el caso de México, o a otras partes del mundo, y suspenden su embarazo. Pero no es la situación de todas las mujeres que están siendo violentadas durante todo el proceso de embarazo. No termina ahí. O sea, la violencia de las que ahora hago mención no termina ahí, no termina con el nacimiento del hijo, sino que se va a ir acentuando a lo largo de toda su vida y van interiorizando, bueno, es que yo tuve la culpa, es que yo no me cuidé, es que yo provoqué, es que yo no me di cuenta, es que aunque abusaron de mí, pero bueno, finalmente es mi tío, finalmente es mi primo, yo no sabía qué hacer, nadie me creía. Entonces, existen pues toda una serie, un lenguaje muy interiorizado de lo que es la violencia en mujeres embarazadas y sobre todo en estudiantes. Después nosotros tenemos la violencia que viven mujeres estudiantes de posgrado que son madres solteras, no solamente de posgrado, las tenemos, hicimos referencia a ellas, pero lo encontramos en diferentes momentos. Ellas dicen, bueno, una vez que ya tuve a mi hijo, ya soy mamá, pero soy mamá soltera, el estigma de ser mamá soltera e ingresar a una escuela las hace vulnerables a vivir cualquier forma de acoso sexual. ¿Qué pasa con las mujeres que muchas veces para ingresar a un nivel de escolaridad, como por ejemplo un posgrado, y que asisten a una entrevista y les preguntan, bueno, ¿tú qué eres? ¿Eres madre soltera? Sí, soy madre soltera, trabajo y esto. El hecho de ser madre soltera la vuelve vulnerable a que más adelante un profesor o profesoras desaten toda una cuestión de celos y que esta mujer pueda vivir una modalidad de mobbing siendo estudiante de posgrado o haciendo una residencia médica. Entonces, esto dentro de este sistema patriarcal en el que nosotros vivimos, es muy frecuente
que en las universidades, cuando se les pregunta a las estudiantes cómo vives, dónde estás, dónde trabajas, es información que de alguna manera se les está dando a los posibles acosadores. No estoy generalizando y no estoy diciendo que en todas las universidades, pero sí son datos que van a ser posibles, van a desatar posibles acosos en el futuro para la vida de estas mujeres estudiantes, como decir, me estoy divorciando, soy madre soltera, no tengo pareja, soy viuda, soy dentro de lo que es el sistema patriarcal. Todas estas formas, ser mujer joven, embarazada, querer estudiar, sobresalir, son las herramientas que pueden servir para justificar, bueno, quieres seguir estudiando, pero quieres tener un hijo, pero eres madre soltera, pero trabajas, pero no puedes cumplir porque aquí te pedimos los requisitos ser estudiante de tiempo completo. Y entonces todas estas herramientas son condicionantes que pueden ser, ¿quieres esto o quieres esto? Si tú quieres seguir estudiando, elige qué quieres dar. Si quieres seguir siendo esto, o también puedes, si tú quieres, nosotros aquí te podemos ayudar y yo te puedo asesorar, pero tú también tienes que ser, pues, amiga, acompañante, y esto las vuelve susceptibles a vivir cualquier forma de acoso. Entonces, cuando nosotros, por eso insisto en esta parte de ser estudiante y el embarazo, sí limita considerablemente las posibilidades de seguir estudiando, aparte por la edad, por la juventud, para el caso de las mujeres jóvenes, por supuesto que tienen muchos riesgos en la salud, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud. El embarazo temprano aumenta el riesgo de muerte materna. Pero también a lo que quiero decirles es que el acoso, las burlas, la violencia intrafamiliar, la insistencia de ya ves, tú eres madre soltera, ya ves, te embarazaste, ya ves, tú no tienes ningún valor, porque pareciera ser que el valor de las mujeres está en no dejarse seducir y llegar a concluir solo una profesión y sin haberse embarazado en el trayecto, sin haber suspendido legalmente el embarazo en el trayecto, porque para eso en la sociedad representa como esas formas todavía muy arcaicas de pensar en el honor de la familia, en qué van a decir de nosotros, qué van a pensar de nosotros, de toda la familia, que no te supimos educar. O sea, todavía la sociedad mexicana está permeada de muchos elementos subjetivos que conforman una cultura que hace factible la violencia hacia las mujeres y sobre todo hacia las mujeres embarazadas, que se embarazan porque no planearon ese embarazo. No es tanto que no lo deseen, yo ahí no entro en esa discusión de que si es deseado o no, sino es muchas veces un embarazo no planeado. Entonces, bueno, nosotros podemos ver que las leyes, en el caso mexicano, en caso de despido laboral, sí protegen, sí hay recursos, hay que denunciar, hay que asistir a levantar el acta, a quejarse, sí. Yo en esta parte reconozco que se ha avanzado, pero hay otra parte en la que se los digo porque he visto casos y que no siempre, aunque se denuncie, se diga, no existen las voluntades institucionales para poder sancionar a los posibles acosadores y agresores dentro de las instituciones. Ni siquiera algunas veces dentro de la misma familia, que es de donde nosotros podemos decir dónde se presenta más la agresión a las mujeres embarazadas que no, por ejemplo, que no planearon su embarazo, es en la familia y es en el trabajo si es para mujeres.
para las que trabajan. Y en la escuela, es en la familia y en la escuela para aquellas que son estudiantes. Entonces, ¿cómo poder prever esta situación? Es muy complicada porque tiene que ver con cuestiones subjetivas que prevalecen en nuestra cultura. O sea, que prevalece todavía en el sistema patriarcal y que es considerablemente negativo cuando nosotros lo vemos muy de cerca y tomamos una muestra con mujeres jóvenes, todo su proceso, todo lo que implicó embarazarse, enterarse del embarazo, confirmar el embarazo, comunicarle el embarazo a la pareja se desaparece y después comunicarle la noticia a mamá y papá, a los hermanos, y entonces ahí empieza toda una trayectoria de sufrimiento acompañada de agresiones verbales, de discriminación, de vergüenza para muchas jóvenes, para muchas mujeres, porque no saben ni cómo comunicar y de repente empezar a ver que su cuerpo cambia paulatinamente. Entonces, bien, sí hay, la ley prevé medios para que este tipo de situaciones puedan ser denunciadas y sancionadas y pueden haber un conjunto de situaciones para reclamar los derechos, pero sinceramente en la práctica, en estas circunstancias de embarazos, el desconcierto, la noticia es muchas veces lo que menos quieren las mismas mujeres jóvenes ir a denunciar y aceptan incluso la renuncia a su trabajo o a la escuela. Y son muy pocas aquellas las que dicen sí, voy a continuar aún con todos mis recursos escasos, voy a continuar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Nosotros pudimos entrevistar a mujeres que un día fueron madres, que no tuvieron un embarazo planeado, que se convirtieron en madres, que eran médicas, que estaban estudiando medicina, que tuvieron que ocultar durante años a sus hijos y que confiesan que fue muy sufrido. Fue un proceso de mucho sufrimiento, de mucha agresión, porque ellas por eso tuvieron que aceptar muchas cosas como abusos, acosos, groserías, lenguaje sexista, burlas, apodos, incluso grabaciones a sus cuerpos. Una vez que entraban, se cambiaban para ponerse su ropa de cirujanas, dejaban su ropa colgada, eran perseguidas por colegas, por amigos, y siempre la pregunta, pero si tú eres madre soltera, yo ya me enteré, ¿por qué tú no quieres? Si ya sé que te gusta, si ya sé. Entonces, hay todo un estigma social de las mujeres que se vuelven, que son madres y que aún dentro de todo este conjunto de estigmas quieren cumplir con sus sueños porque saben que si no tienen una profesión, difícilmente van a poder encontrar un trabajo decente, como lo señala la Organización Internacional del Trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que padecen? Atraviesan un proceso de acoso grupal, un bullying, una intimidación, hasta poder llegar a concretar sus sueños, sus planes o su realización personal. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, nosotros encontramos pues que finalmente las mujeres estudiantes como trabajadoras suelen enfrentar altos grados de discriminación por embarazo y ello facilita que abandonen sus estudios o trabajos. La misma Organización de Naciones Unidas acaba de sacar un reporte en el que explica la situación del embarazo adolescente y muestra que las madres adolescentes tienen pocos pronósticos de realización personal, como pensar en un trabajo decente, cómo terminar una carrera, cómo seguir estudiando un posgrado, porque la misma condición de madre las va a orillar
les va a llevar a buscar trabajos y casi siempre son trabajos mal pagados, con salarios muy bajos, con una sobrecarga de trabajo que les impide estar todo el día con los hijos e hijas, y esto, bueno, no ayuda al mejoramiento de la calidad de vida en estas mujeres. Y finalmente, las mujeres que suelen ser madres solteras y que van a trabajar son más susceptibles a padecer acoso sexual o algún tipo de violencia sexual dentro de sus ambientes laborales, lo mismo que ocurre con las mujeres estudiantes de posgrado que dicen, bueno, sí soy madre soltera o bueno, tengo hijos, y pareciera ser de que hay una demanda por, bueno, sé más cumplida, tienes que cumplir más, pero son formas veladas de coerción para obligarlas a hacer, o bueno, a salir con un profesor o a tener cierto tipo de comportamiento o a salir con el amigo del profesor. Entonces, estas formas de coerción, estas formas de acoso están muy presentes en nuestra sociedad en este momento. No podemos decir que aún con todos los avances que se han dado en materia legal, las condiciones de las mujeres estén avanzando. Sí están avanzando, pero hace falta muchísimo por avanzar, porque dentro de las subjetividades tradicionales que prevalecen en México, todavía hay mucha crueldad dirigida hacia las mujeres. Es una crueldad aprendida, cito a Segato, a Rita Segato, cuando dice, bueno, es que si hay una crueldad, hay una que sirve como pedagogía, que nosotros lo hemos visto y lo hemos aprendido, y yo lo he escuchado incluso mujeres que dicen, bueno, si a mí me costó tanto trabajo lograr una especialidad, por ejemplo, ¿por qué a otras alumnas no les va a pasar lo mismo? Todas se tienen que esforzar. Entonces, si nosotros empezamos a deconstruir estas crueldades socialmente aprendidas, no solo las mujeres, sino también los hombres, tal vez entonces sí podemos pensar que ya estamos avanzando en materia de género en México. Pero, sinceramente, todavía hace falta mucho, y por eso hace falta impulsar políticas públicas de no discriminación por embarazo en las escuelas, y sobre todo que se capacite al personal para evitar un lenguaje excluyente, sexista, morboso. Nosotros, por ejemplo, en varias estudiantes han reportado que una vez que se inscribieron y dijeron que eran madres solteras, enseguida empezaron a recibir imágenes de cuerpos desnudos, de hombres, provocándolas, invitándolas a salir, es decir, estaban viviendo un ciberbullying. Entonces, y ellas no sabían ni qué pasaba, pero siempre les decían, había que empezar a hacer ver que estos datos que nosotros podíamos dar cuenta no estaban finalmente escritos en ningún lado, sino simplemente eran los decires de ellas, y que las instituciones sí deben recabar todos estos datos, y estos datos tienen que entrar en las estadísticas para empezar a comprender y a entender cómo se dan estos procesos y cuáles son los elementos que los disparan, ¿no? Y quiénes están de todo esto. ¿Quiénes? Los administrativos, las personas que se enteran de las condiciones de las mujeres. Sí se tiene que decir en las entrevistas para ingreso a un posgrado, a un nivel académico, cuáles son las condiciones, si eres madre soltera, si tienes recursos, y qué datos se tienen que dar para poder ir sistematizando e ir haciendo aportes cualitativos y cuantitativos de la condición de las mujeres. Entonces, bueno, por otra parte, comprender pues que que en el proceso de gestación las mujeres suelen presentar una serie de cambios fisiológicos
pero también una serie de situaciones porque cambia su situación social dentro de su grupo familiar y dentro de su grupo social. Y bueno, pues yo espero que con esta plática nosotros podamos empezar a deconstruir estas formas aprendidas de agresión a mujeres y empezar a ver, a tomar nota de qué otra manera podemos empezar a sistematizar los datos, estos datos cualitativos que nos muestran varias mujeres y que no quieren decir sus nombres porque temen a las represalias y porque les avergüenza que se enteren de sus casos. ¿De qué manera buscar? Yo creo que esa es una de las formas de buscar sistematizar para poder hacer propuestas e ir sensibilizando a la sociedad, a las instituciones, para poder hacer algo por ellas. Y bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hayan preguntas o si se quiera comentar algo. Estoy viendo un comentario de Beatriz Vázquez Cuarto que dice, sería muy importante hacer un estudio comparativo de los hombres jóvenes que embarazan a su pareja y cuál es su situación ante la sociedad que tanto hacen responsables ante esta situación. En esa muestra que nosotros tomamos de 80 mujeres, también entrevistamos más o menos a un número aproximado de hombres. Y también, y a mí me sorprendió un dato, nuestros hallazgos nos muestran que los hombres no padecen tanto la violencia como las mujeres por la evidencia del embarazo, digamos, por la forma de sus cuerpos, pero sí padecen la violencia intrafamiliar cuando le comunican a la mamá, aún siendo adultos, de que la novia está embarazada y que ellos no saben qué hacer. Las reacciones casi siempre son violentas. Pero lo que más nos intrigó fue cuando empezamos a ver que en los hombres con grado de licenciatura y que tenían un trabajo formal, notificaron en sus empresas, en su trabajo, que iban a ser papás. Inmediatamente ellos sintieron el cambio del trato y dijeron que se les empezó a acumular más el trabajo, les empezaron a dar más responsabilidades, no así en grupos, por ejemplo, de hombres que se dedicaban, por ejemplo, a la industria de la construcción, que cuando él notificó, voy a ser papá, todos le dijeron, sus amigos, oye, qué bueno, felicidades, y todo continuó según él, según varios hombres jóvenes entrevistados que iban a ser padres o que fueron padres en ese momento, dijeron de que no padecieron tanta violencia, no así los hombres profesionistas que sí lo padecieron. Y bueno, esto que yo ahora les estoy diciendo está en un artículo que fue publicado recientemente y bueno, por ahí les puse en una de las diapositivas el enlace para ver si lo pueden ver y creo que esto podría ampliar las respuestas. Yo creo que es de construir algunas estrategias para disminuir este fenómeno. Yo creo que de alguna manera las instituciones, a mí me consta porque lo he visto, por lo menos el caso de la Ciudad de México, algunas instituciones como la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional están favoreciendo las políticas de género y para el cero tolerancia a la violencia, del acoso sexual y el acoso laboral, y bueno, pero créanme que sí es muy complicado porque
la gente, no todos los hombres ni mujeres, e insisto, aún con grados académicos altos, no pueden, no se hacen sensibles ante estas situaciones y circunstancias. Entonces, no queda más que volver a insistir con las políticas públicas, las políticas institucionales y la toma de conciencia social sobre estas condiciones que se viven tanto para hombres como para mujeres. Pero bueno, en este caso estamos hablando de mujeres, para mujeres que se embarazan cuando trabajan y cuando están estudiando. La sensibilización puede ser una parte, empezar a replantearse, bueno, ¿qué va a pasar con las alumnas si ustedes son profesores? ¿Cómo puedo ayudar a los alumnos profesores, a las alumnas profesor, a las alumnas de posgrado, de licenciatura, que están haciendo una residencia médica? Bueno, las instituciones tienen que crear estrategias para poder empezar a deconstruir estas formas violentas. Que yo sepa, para eso están los reglamentos y están, por ejemplo, en este momento, todas las instituciones, que yo sepa, todas las instituciones de salud, de educación, tienen que apegarse al reglamento de cero tolerancia a la violencia. Y aunque muchas veces sea una violencia sexual, pero dentro de estas violencias que hay hacia mujeres que se embarazan, casi siempre sí tiene un lenguaje sexista y por tanto pueden entrar. Yo insisto en esta parte de la sensibilización porque las organizaciones están compuestas por hombres y mujeres cuya subjetividad muchas veces es tradicional, es decir, que no quieren aceptar los cambios y se vuelve muy repetitivo el castigo a mujeres y ella se lo buscó porque ella denunció. Entonces, sí lo que debe haber es una vigilancia de que se cumplan los reglamentos y se cumpla con los protocolos de cero tolerancia y es muy probable que tengamos cambios, tal vez no inmediatos, pero sí a un mediano plazo. Sí, durante mucho tiempo el tema del mobbing ni siquiera se mencionaba y fue a partir de la década de los 80 y los 90 que empezó a darse, incluso en México se empezó a estudiar el mobbing con más sistematización a fines del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1990 y tantos, 2000, 2001. Uno de los primeros trabajos fue precisamente el de la doctora Florencia Peña, que visibiliza el mobbing, porque para mucha gente era normal acosar en el trabajo y no pasaba nada, o sea, era normal, era de lo más normal correr a una persona y decirle, bueno, pues tú ya te fuiste de de incapacidad por maternidad o porque tuviste un aborto o una pérdida por embarazo, por lo que fuera, y bueno, pues te empiezo a hacer la vida imposible para que cuando tú regreses, ya aquí pues ya no tengas nada que ver y te manden a otro lado y aquí pongo a mi amigo, a mi cuata y así. Esto sigue prevaleciendo en los trabajos actualmente. Sí se ha avanzado en cuanto a que ya se ha visibilizado, pero hay lugares, hay organizaciones, sobre todo las instituciones de educación pública y las instituciones públicas sí se enfrentan con estas situaciones porque hay clientelismos, porque hay acuerdos discretos. Entonces, bueno, pues eso no ayuda, pero ¿qué pasaría si se empieza esto a regularizar? Y entonces vamos a tener otro tipo de relaciones laborales y por ende nuestros derechos se van a hacer menos, se van a vulnerar menos. Bueno, lo que pasa es que
fíjense ustedes que yo insisto en esta parte de la cuestión subjetiva porque, y por eso mencioné, que hay una crueldad hacia mujeres aprendida. Cuando digo una crueldad aprendida hacia las mujeres, quiere decir de que hay una constante de que son mujeres y se nos subordina, subestima, incluso en nuestros aportes, incluso en nuestras investigaciones. ¿Y qué pasa? Que cuando muchas mujeres llegan a trabajar o a estudiar en los ambientes tanto académicos como fuera de ellos, esta crueldad se ve reflejada y no siempre las mujeres somos empáticas con otras mujeres. Eso es algo que debemos reconocerlo y esto es muy propio del sistema patriarcal en donde, bueno, pues las mismas condiciones laborales, por ejemplo, si hay una limitación laboral, si hay pocas plazas y hay varias candidatas, pues va a darse una competencia severa y que puede estar acompañada de un mobbing precisamente para descalificar a otras mujeres. Y aunque sean mujeres que van de la mano a las marchas feministas y todas gritan por el respeto, los derechos de las mujeres, pero en el campo laboral, en el campo de las competencias laborales, que todo está bastante restringido, suelen haber muchas agresiones entre ellas. Estas, doctora Luz María, estas conductas son parte, fíjense, de las cuestiones que nosotros, las sociedades construyen un conjunto de comportamientos que van siendo propicios para las mismas sociedades. Y esto me hace recordar lo que decía Mabel Burín, Irene Meller, estas feministas teóricas argentinas, que dicen cómo la sociedad va construyendo ciertos patrones que favorecen a ciertos grupos. El grupo más favorecido a lo largo de la historia, en términos, digamos, de sexo, pues han sido los hombres. Y bueno, los hombres, de alguna manera, no van a renunciar a sus derechos, a lo que se ha conseguido, y una de las cosas es lograr el control de ese poder, y muchas veces ese poder se puede ejercer a través de las mujeres. Y yo lo puedo ver todavía en los ambientes laborales de que muchos hombres no se pelean con las mujeres, pero sí hacen que otras mujeres se peleen con una mujer porque ellos solamente son observadores de esa agresión y la cual disfrutan porque pueden, o tal vez no la disfrutan, tampoco podemos generalizar, pero sí podemos decir que son los mecanismos de control que tienen una base sociosubjetiva, que tiene que ver con modelos sociales y culturales, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con las clases sociales, pero que tiene que ver con esta sensibilidad y esta poca empatía que sí debemos las mujeres estar cuestionando sobre cómo desarrollar entre hombres y mujeres empatía para poder hacer más llevadero este momento tan difícil de nuestra historia. Para mí una de las formas de acercarse es a través de de charlas, de pláticas, de sensibilización, de exposición de casos, de plantearles a los jóvenes, ¿tú qué harías en esta circunstancia? ¿Tú qué opinas? ¿Qué pasaría tu hijo, tu hija? Una plática en el carro, en donde sea, tus alumnos, ¿tú qué harías? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos generar cambios desde ti, desde tu manera de apreciar el mundo para hacer propuestas? Porque vaya que sí estamos ante un fenómeno complejo y que sí sí es necesario hacer estos cambios culturales que son lentos, pero que sí la cultura cambia, sí cambia la sociosubjetividad con la que nos hemos construido y que por ende sí podemos tener cambios, tal vez no de manera inmediata, tal vez en unos años, 20, 30 o 40 años, tal vez, pero bueno,
lo importante es estarlos generando desde ya. Y bueno, pues finalmente, gracias. Creo que ya estamos con el tiempo. Gracias por esta invitación. Gracias, doctora Luz María Tetlacuilo. Te reiteramos que ha sido también un ejemplo para nosotros a seguir con esta persistencia sobre los temas de género y la educación médica. Y bueno, pues a nombre de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, les agradecemos esta invitación. Gracias.